Bueno, aquí estábamos conversando acerca del retículo endoplasmático, ¿ya? Eh, ¿Cuál es la función importante de este organelo? Pues aquí se realiza la síntesis proteica, es decir, se forman proteínas para la célula, ¿ya? También, sí, sirve de transporte intracelular, ¿sí? Porque las sustancias se van a transportar desde el núcleo hasta la membrana o desde la membrana al núcleo. Por eso sirve como transporte intracelular, ¿ya? Igualmente, aquí eh, pueden estar adheridas unos organelos que se llaman ribosomas al retículo endoplasmático. Cuando los ribosomas adhieren al retículo endoplasmático, lo vamos a llamar retículo endoplasmático rugoso. Y cuando no hay la presencia de los ribosomas, se va a llamar retículo endoplasmático liso. Aquí tenemos el aparato de Golgi, ¿ya? Entonces, aquí, ¿sí ven? Igualmente es un organelo propio de las células eucariotas, ¿ya? Y tienen actividad secretora, ¿ya? Vemos que también está formada por vesículas, ¿ya? En forma de sacos, ¿ven? Cómo se agrupan estos sacos y se doblan, formando cisternas. Y en el interior igualmente se va a llamar lumen del aparato de Golgi, ¿ya? Vemos aquí los lisosomas, ¿sí? Que son unas vesículas que están en el citoplasma de la célula, están ahí flotando. Son pequeñas, son varias, de forma esférica, entre 0,3 y 0,8 micras, ¿ya? Están formadas igualmente por una membrana, ¿ya? Y dentro de esa membrana, ¿qué contiene? Contiene enzimas hidrolíticas como las lipasas, proteasas y nucleasas, ¿ya? Que van a catalizar la hidrólisis o la digestión de macromoléculas, ¿sí? Esa es la función de las enzimas que contienen los lisosomas, ¿sí? A- es decir, romper las uniones de las de cadenas de moléculas grandes en más pequeñas. Eso es un proceso de catabolismo. Entonces vemos aquí, ¿sí? Eh, la célula, ¿sí? En general, vemos la célula. Dentro de la célula vemos esta vesícula que es de los lisosomas y estos puntitos, ¿sí? Pueden ser las enzimas, cualquier enzima que les nombre, ¿ya? Vemos aquí cómo están los lisosomas, ¿ya? Por ejemplo, eh, vemos aquí cómo ingresan por el proceso de endocitosis, ¿sí? Vemos aquí cómo se ingresan diferentes nutrientes, se agrupan, se comienza a formar aquí ya la membrana del lisosoma, aquí ya se formó el lisosoma. Aquí vemos, por ejemplo, que esta mitocondria está envejecida, ya no cumple sus funciones. Entonces, ¿qué tiene que hacer la célula? Pues tiene que destruirla. ¿Y cómo lo destruye? Pues por medio de los lisosomas que posee. Estos lisosomas van a capturar a la mitocondria y por acción de sus enzimas la van a digerir, ¿sí? Van a digerir, la van a eliminar. Aquí vemos la vacuola que ya hablamos, ¿sí? Que las vacuolas en, en la célula vegetal era única y muy grande. Y en cambio en las células animales son varias y pequeñas. Tienen una membrana simple, ¿ya? Y en el interior se encuentra una sustancia fluida de composición variable, ¿sí? Es decir, en la vacuola se almacenan sustancias. Vamos a ver aquí. Por ejemplo, todo esto es es un microorganismo, ¿ya? Es una bacteria. Esta bacteria, por ejemplo, contiene aquí eh, vacuolas, ¿ya? Vacuolas tipo contráctil,
Aquí vemos funciones de las vacuolas, ¿sí? Como ya dije, sirve de reserva de sustancias nutritivas para la célula, ¿sí? Es como un almacén, ¿ya? Aparte también almacena también productos tóxicos para la célula y por esa presión de turgencia de consistencia que da, sirve para el crecimiento de los tejidos. Además, como también puede contener enzimas hidrolíticas que sirven para degradar sustancias. También contribuyen al proceso de homeostasis o de equilibrio del interior celular, ¿sí? Por medio del paso de hidrógenos a través de su membrana para regular el pH de la célula. Otra estructura de la célula es el citosol, que está constituido por agua, ¿sí? El citosol o citoplasma está compuesto de agua y de otras sustancias que intervienen en el metabolismo celular. Puede estar también proteínas, ARN, aminoácidos, glúcidos, iones, ¿ya? Nucleótidos. Vemos aquí el citoesqueleto, ¿sí? Entonces, dentro de la célula y flotando en el citoplasma va a estar el citoesqueleto, que va a estar formado por filamentos y túbulos formados por la unión o polimerización de proteínas, ¿ya? En el citoesqueleto podemos encontrar microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios. Por ejemplo, aquí vemos una célula, el núcleo de la célula, y aparte vemos estas vellosidades, que son estas prolongaciones. Estas prolongaciones, por ejemplo, están formadas por filamentos de actina. Estos filamentos de actina eh, igual que los filamentos de miosina, sirven para la contracción, ¿sí? Contracción y relajación. Por eso las células musculares poseen filamentos de actina y miosina para la contracción y relajación muscular que permite el movimiento. Vemos aquí otro organelo que son los ribosomas. Están tanto en células procariotas y eucariotas y están compuestos por ARN y proteínas. Vemos aquí la estructura de un ribosoma. ¿Sí ven esta estructura? Eh, Cuando el ribosoma está completo, sí, el coeficiente de sedimentación se llama 80S. Este de aquí no se ve la imagen completa, pero nos representa un ribosoma 80S. Ahora, este ribosoma está compuesto por dos subunidades, ¿sí? A este de aquí, de esta forma, le llamamos eh, coeficiente 60S de los ribosomas y a esta que tiene esta forma más pequeña se llama coeficiente 40S de los ribosomas, ¿ya? Entonces, así es la forma de los ribosomas, ¿sí? Compuesto de proteínas y ARN ribosómico. ¿Para qué son importantes los ribosomas? Porque sirven para sintetizar proteínas, es decir, para formar también proteínas, porque va a unir aminoácidos para formar proteínas siguiendo la secuencia de lectura que ya está dada genéticamente. ¿Ya? Vamos a regresar a ver, ¿sí? Entonces aquí vemos, ¿sí? Como repaso otra vez, la célula vegetal, ¿sí? Vemos su pared celular que le da protección, rigidez, permite el transporte. Vemos la membrana, ¿sí? Plasmática debajo de la pared celular, ¿sí? Rodeando toda la célula. Dentro de la célula vemos el citoplasma, ¿sí? O citosol, que es el líquido formado mayormente por agua, donde van a estar flotando los organelos de la célula. Sí, vemos aquí, por ejemplo, los cloroplastos que sirven para realizar la fotosíntesis, ¿sí? De color verde. Vemos el núcleo, ¿sí? Vemos aquí el retículo endoplasmático, ¿sí? Que son estas membranas que iban desde el núcleo hasta conectarse con la de membrana nuclear hasta la membrana plasmática.
Vemos aquí el aparato de Golgi, ¿sí? ¿Qué más tenemos aquí? Los ribosomas, estos puntitos, los ribosomas que sirven para la síntesis de proteínas. Esta vacuola grande aquí que sirve de reserva. Y vemos qué más. La mitocondria, ¿sí? Vemos varias mitocondrias, ¿sí? Vemos igualmente aquí la célula animal, ¿sí? Con su membrana plasmática, ¿sí? Cubriendo toda la célula de la forma. Adentro vemos en el citoplasma que están flotando sus organelos, su núcleo, su nucleolo, su retículo endoplasmático está aquí, mire. Los ribosomas también aquí, estos puntitos rojos, las vacuolas, los centriolos, los lisosomas, que ya sabemos que contienen enzimas, las mitocondrias, la respiración celular y también vemos aquí los microfilamentos, ¿sí? Estos filamentos de aquí, blanquitos, flotando, son los microfilamentos o el citoesqueleto de la célula. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Mm, Bueno, vamos a hablar ahora sí de otro tema. Espérenme un momento, por favor. ¿Ya? Vamos también a hablar acerca de biología celular y las bases de la vida. ¿Ya? Entonces, vamos a conocer el origen de las biomoléculas orgánicas, ¿sí? Entonces, bio significa de vida, ¿verdad? Moléculas que son importantes para formar la vida. ¿Cuáles son estas biomoléculas importantes? Pues entre las principales tenemos, ¿sí? Los carbohidratos o glúcidos, los lípidos o grasas, las proteínas y los ácidos nucleicos. Todos estos son las biomoléculas principales que si se unen, pues eh, van a dar origen a la vida. Ahora es importante saber que la biología es una ciencia que estudia la vida, ¿sí? Y se aplica el método científico, porque todo tiene que ser comprobado. Para esto, de cómo se originó la vida, cómo se originó el universo, ¿ya? Se dice que fue a través de la teoría del Big Bang hace 15.000 y entre 20.000 millones de años, ¿ya? Que había un punto de gran concentración y densidad de materia, ¿sí? Donde se concentró mucha materia con gran energía y llegó a un punto en que ya no pudo sostener esa compactación y explotó, por eso se llama la gran explosión del Big Bang, ¿ya? Ahora, entre las teorías del origen de la vida, tenemos la teoría de la generación espontánea, ¿ya? Antes eh, se preguntaban cómo se origina la vida en la antigüedad. Ellos creían que la vida se formaba de forma espontánea, simplemente aparecía y ya. ¿Por qué decían eso? Porque ellos dejaban carne, ¿sí? Expuesta eh, al medio ambiente y a partir de esa carne aparecían larvas de moscas, ¿sí? Y se originaban las moscas, por eso pensaban que se originaba de forma espontánea, pero hubo un científico que se llama Augusto Redi, ¿ya? El cual hizo un experimento para refutar esta teoría, ¿sí? Esta teoría de la generación espontánea. ¿Y qué hizo él? Pues buscó unos frascos, ¿sí? Tres frascos. En el primer frasco puso carne, ¿sí? Pero no le puso tapa. En el segundo frasco puso carne, pero le puso una tapa semipermeable de corcho. Y aquí vemos como en el tercer frasco, ¿sí? Está bien cubierto herméticamente. ¿Qué pasa? Aquí como
no hay ninguna protección, entraron las moscas y depositaron sus larvas. ¿Ya? Aquí vemos que no hay ninguna exposición, ¿ya? Vemos cómo se ha dañado un poco la carne y aquí vemos que hay un total hermetismo, ¿sí? Una protección total donde las moscas no pueden entrar a dejar sus larvas, lo que significa que no se genera la vida de forma espontánea, sino que se originó porque no tuvieron cuidado y hubo el desarrollo de las larvas, ¿sí? En la carne expuesta al medio ambiente. Entonces, se refutó esta teoría de la generación espontánea. Acá vemos otro experimento que hizo Pasteur, ¿ya? Que se llama los matraces de cuello de cisne, ¿sí? ¿Qué son los matraces? Los matraces son, si vemos aquí, estos frascos, ¿sí? De vidrio con esta forma y vemos aquí este cuello ondulado, por eso se llaman matraces de cuello de cisne. ¿Y qué hizo él? Verter un líquido, un caldo, ¿ya? Y vemos que lo somete a calor en este punto de aquí, de la ondulación del cuello, ¿ya? Aquí está hirviendo el caldo, ¿sí? Vemos aquí que el polvo que está en el ambiente, o los microbios que están flotando también en el aire, no logran ingresar porque son retenidos por la forma del cuello del cisne y así no se contamina el caldo, ¿sí? Pero si se inclina el frasco, se cambia de posición, esta posición inclinada permite que los microorganismos que están en el aire ingresen al caldo y se cultiva. Se cultiva dentro del caldo los microorganismos y se contamina. ¿Ya? Aquí tenemos la teoría de la evolución química para la formación de la vida. ¿Qué significa esto? ¿Ya? Pues había dos investigadores, Alexander Oparin y John Haldane. Ellos decían que la vida tuvo que haberse desarrollado aquí mismo en la Tierra. Ellos proponían que para eso tuvo que haber una evolución química a partir de un caldo primitivo, ¿ya? Con las condiciones existentes de la Tierra hace 3.500 millones de años. Entonces vemos aquí la Tierra primitiva, antes nuestro planeta, ¿sí? Estaba cubierto totalmente por agua, ¿sí? El agua, pero dentro de ese agua habían muchas sustancias químicas, ¿sí? Había carbono, había oxígeno, había hidrógeno, azufre, muchas sustancias químicas. Igualmente el aire, habían también sustancias químicas en forma de gases. Aparte, era una condición extrema, había erupciones volcánicas, tormentas, ¿sí? Todo esto confluyó para que se puedan formar las primeras moléculas o biomoléculas para la vida. Entonces, esta teoría de la evolución química, ¿sí? Para esto, Stalin, Miller, hizo un experimento y simuló en laboratorio las condiciones terrestres de hace 3.500 millones de años para ver si era verdad que solo a partir de sustancias químicas inorgánicas simples se podría formar moléculas o biomoléculas orgánicas. ¿Ya? Entonces, miren, aquí formó todo esto en su laboratorio, hizo un experimento con matraces y tubos, ¿ya? Por ejemplo, aquí puso agua hirviendo, que significaba el océano. Vemos como aquí hizo un tubo para que entren los gases que va a simular la atmósfera primitiva. Creó unos electrodos para generar descargas eléctricas. ¿Ya? Vemos aquí que aquí hay hidrógeno, vapor de agua, metano y amoníaco, que eso era como estaba constituida nuestra atmósfera primitiva. Y aquí cómo vemos la entrada de agua y la salida de agua, que es un condensador. Y sí, pues aplicando las condiciones medioambientales de la antigüedad, se pudo crear
em, aminoácidos, ¿sí? Y otros compuestos orgánicos a partir de moléculas y compuestos inorgánicos, ¿ya? Y aquí tenemos las moléculas orgánicas, las biomoléculas orgánicas, que son los lípidos, ¿sí? Vemos aquí lípidos, los carbohidratos, que están formados por carbono, ¿sí? Vemos carbonos, las proteínas también, vemos aquí proteínas, y los ácidos nucleicos. Tenemos las cuatro biomoléculas orgánicas principales, ¿ya? Claro que hubieron otras teorías acerca eh, del origen de la vida, ¿no? Por ejemplo, teorías que no son comprobadas, como la teoría de la panspermia, ¿ya? Esta teoría pues dice que la vida se originó porque eh, vino vida a través de un asteroide o meteorito que impactó la Tierra. Hay la teoría creacionista, la teoría que dice que Dios creó em, el planeta y la vida, sí, pero estas teorías no se han podido comprobar. Aquí tenemos la teoría de Lamarck, que es la teoría de la evolución de los seres vivos, ¿ya? Y la teoría de la evolución de Charles Darwin, ¿ya? Entonces, Lamarck es un científico y él quería explicar cómo se produce la herencia genética, ¿sí? Entonces, por ejemplo, él decía que hay herencia de los caracteres adquiridos. ¿Qué significa esto? Aquí vemos, por ejemplo, una jirafa. Las jirafas son animales herbívoros que comen las hojas de los árboles, ¿ya? Y vemos aquí que esta jirafa tiene un cuello corto, pero según Lamarck, estas jirafas estiran su cuello más para alcanzar las hojas más altas. Y este carácter adquirido lo hereda a la siguiente generación hasta que se vuelve largo en la siguiente generación. ¿Ya? Eh, Aquí había un error en la teoría de Lamarck, ¿ya? Porque solo nos explicaba la parte del fenotipo de la especie, es decir, solo la parte física de, de cómo se produce esta herencia del carácter, ¿ya? Pero no explicaba en sí la parte genética de cómo se transmite la herencia, ¿ya? Y entonces no es posible, por ejemplo, si una persona pierde, digamos, una mano, ¿ya? Y luego tiene un hijo, no le va a heredar esta condición, ¿sí? Es algo, una característica física, ¿sí? Que él perdió, pero no le puede heredar, porque en sí él perdió la mano, pero no está alguna codificación en el ADN, ¿ya? Igualmente, ¿no es cierto? Una persona que puede ver y luego perdió su vista, su visión, ¿verdad? Luego tiene un hijo, el hijo va a nacer, puede nacer sano, ¿sí? Va a nacer sano, no va a heredar esta condición de ceguera, ¿sí? Entonces, ¿por qué no se hereda? Porque no fue una teoría completa, no explicó en sí la parte hereditaria genética, solo se enfocó en la herencia física o fenotípica de los caracteres adquiridos, ¿ya? Ahora tenemos la teoría de la evolución, ¿sí? Como sabemos, la evolución significa un cambio, una mejora. Entonces, la evolución biológica es el conjunto de cambios, aquí sí, cambios fenotípicos y genéticos de las poblaciones biológicas de una generación a otra, ¿sí? Vemos aquí, ¿ya? Eh, Aquí vemos teorías neodarwinistas, ¿sí? Propuestas a partir de esta teoría de la evolución de Charles Darwin. Vemos aquí entonces que hay dos, la teoría del gradualismo y la teoría del puntualismo. ¿Ya? Entonces vemos aquí el gradualismo y pun- y el puntualismo. Aquí vemos como los cambios fenotípicos, es decir, los cambios físicos,
¿sí? Se producen de forma gradual, por eso es gradualismo, en el tiempo, ¿sí? Entonces van habiendo poco a poco los cambios. Miren, esta mariposa con estas alas cafés y amarillas va cambiando de generación en generación según las condiciones, el ambiente y factores externos, pero este cambio es poco a poco, gradual. ¿Ven? Aquí vemos como hay una divergencia, mariposas, ya que ya son de alas café y con un poco de color claro, ¿ya? Blanco, aquí café y amarillo, y aquí se van diferenciando entre características fenotípicas. Ahora la teoría está del equilibrio puntuado y nos indica que hay cambios bruscos, miren, no hay esta transición de poco a poco, sino que en el tiempo cambia su forma. Miren, no hubo esa transición a mariposas de alas cafés y blancas, sino que el cambio fue brusco. Bueno, nosotros ya hablamos, sí, acerca de los principales dominios y reinos en los seres vivos, el reino monera de las bacterias, de los protistas, sí, que son eucariotas, unicelulares, los protistas son cualquier tipo de organismo que no pertenecen al reino animal, sí. Vemos aquí al fungi del reino de los hongos, del reino de las plantas y animales. Vemos igualmente aquí, ¿sí? Para hacernos un recuerdo de la estructura de la célula animal con sus principales organelos, ¿ya? Entonces, eh, como vemos, ¿sí? La célula es la base de la vida, ¿sí? Dentro de la célula y del núcleo de la célula está los cromosomas y dentro de los cromosomas está el ADN y el ADN porta la información genética de cada especie. ¿Ya? Tenemos el ADN, ¿sí? Que significa ácido desoxirribonucleico, y el ARN, que es el ácido ribonucleico, ¿sí? Recuerden el significado de esas siglas, ¿ya? Entonces vemos aquí este esquema donde nos indica la importancia del ADN. ¿Ya? Vamos a hablar igualmente acerca de la genética molecular, ¿ya? Como sabemos, el ADN, ¿sí? Está formado por los ácidos nucleicos y proteínas. Vemos aquí esta cadena, ¿sí? Enrolla espiral, ¿ya? Vemos aquí que está formado por estas bases nitrogenadas, ¿sí? De la T de timina, la A de adenina, la G de guanina, la C de citosina. Todas estas bases nitrogenadas, ¿sí? Están formando parte de la cadena del ADN, ¿ya? Todas formando una secuencia y siempre se une. Mire, una timina con una adenina y una guanina con una citosina. Siempre es así. Aquí vemos igualmente, ¿sí? Vemos la estructura de una adenina uniéndose por un enlace con una timina y aparte se está uniendo a esto de aquí es un azúcar, ¿sí? Estructura de un azúcar y aquí se está uniendo a un grupo fosfato, ¿sí? Vemos la presencia de, de la P que significa el fósforo, ¿sí? Vemos aquí cómo se están formando ya em, los ácidos nucleicos, ¿ya? A partir de las bases nitrogenadas que se une a un azúcar y a un grupo fosfato, ¿ya? Bueno, entonces nuestra célula, perdón, nuestro ADN, ¿sí? Se tiene que replicar, es decir,
producir una copia similar a su ADN original. Entonces, eh, se van a obtener nuevas moléculas de ADN por replicación. Vemos aquí, mire, aquí vemos nuestra cadena de doble hélice de ADN. Ahora vemos cómo ya se está separando esta cadena para formar dos cadenas de ADN, ¿sí? Se separan y se duplican. Aquí se está produciendo el proceso de replicación del ADN. El ADN también se tiene que transcribir y por eso aparece el proceso de transcripción del ADN, ¿sí? Entonces, eh, vemos aquí, ¿sí? Que el ADN va a formar ARN. Eso es la transcripción, ¿sí? Entonces vemos aquí mi cadena de ADN y aquí vemos como la cadena se separa y se transcribe, es decir, si se unen bases nitrogenadas ya específicas, ¿sí? Ya para formar el ARN que lleva la información del gen transcrito. Aquí en las cadenas de ARN, el uracilo va a sustituir a la timina. ¿Ya? Recuerden que aquí, por ejemplo, teníamos la unión siempre de una timina y una adenina, pero en el ARN va a ser diferente. Aquí ya va a ser la unión de una adenina con un uracilo, ¿ya? Lo que sí es igual es la unión de la citosina con la guanina, pero aquí ya vemos la presencia del uracilo cuando se forman las cadenas de ARN a partir de las cadenas de ADN. Y el proceso, ¿sí? De la traducción, ¿ya? ¿Qué significa este proceso de la traducción? ¿Sí? Pues este ARN que se forma aquí tiene que traducirse para formar proteínas, ¿sí? Vemos aquí donde hay un tipo de ARN que es el ARNM, que es el ARN mensajero, está formando proteínas. ¿Y cómo forma proteínas? Porque ya tiene una secuencia de nucleótidos específicos que le da la lectura para que forme aminoácidos específicos. Mire, ¿dónde se forman estos aminoácidos? Aquí, el proceso de la traducción para formar estos aminoácidos se está dando aquí, miren, en el ribosoma, que ya hablamos de este organelo que es importante para la traducción, ¿sí? De del ARN a aminoácidos. Aquí se han formado ya diferentes moléculas de aminoácidos y la unión de aminoácidos que van a formar proteínas. Bien, vamos a ver la transcripción inversa, ¿sí? Es un proceso en que se realiza en los virus, en los retrovirus, que ellos pueden sintetizar ADN a partir de ARN vírico mediante una enzima que se llama la transcriptasa inversa. Este proceso lo realiza, por ejemplo, el virus del VIH, el virus de la inmunodeficiencia humana. Este proceso no es muy común, pero este virus tiene la capacidad de realizar la transcripción inversa, ¿verdad? Entonces, em, entonces aquí vemos el dogma central de la biología molecular. Vemos aquí el proceso de la replicación, que mi ADN se va a recitar para tener una copia exacta del ADN, la replicación. Ahora, si mi ADN se quiere transformar a ARN, va a ser por medio del proceso de la transcripción. Y si mi ARN se quiere traducir a proteínas, se va a realizar el proceso de la traducción. Y en el caso de virus, sí, como ya hablamos, como el del VIH, lo que va a hacer es que a partir de ARN va a formarse el ADN mediante el proceso de la transcripción inversa. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta?
Bueno, vamos a No ver de un mi poco parte. más acerca del proceso de la replicación del ADN, ¿sí? Vemos aquí, por ejemplo, esta cadena eh, de ADN, ¿sí? Que se está duplicando. Para eso hay muchas enzimas que intervienen en este proceso. Entonces tenemos a la de ARN polimerasa, las topoisomerasas, las helicasas, las ADN polimerasas, ¿ya? ARN primasa, ARN polimerasa, ARN ligasa. Todas estas enzimas tienen una función. Por ejemplo, la helicasa, como su nombre lo dice, va a romper los enlaces de la hélice. Por eso es una helicasa. Rompe los enlaces de la hélice y los separa, ¿ya? Y forma una cadena. Y a estas cadenas se van añadiendo, ¿sí? O complementando con nucleótidos, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, podemos ver fragmentos de Okazaki, ¿ya? Aquí vemos un proceso, en cambio, en el que se está formando ARN, ¿ya? Un proceso de formación de ARN y como ya les dije, intervienen diferentes polimerasas, ¿ya? Estas polimerasas catalizan la unión de nucleótidos, se unen los nucleótidos a la cadena de ADN, ¿ya? Y también tienen actividad eh, exonucleasa, rompen también enlaces de nucleótidos cuando la molécula tiene un extremo libre. ¿Ya? Bueno, nos vamos a quedar hasta aquí hablando acerca de estos procesos, ¿sí? Que son importantes para la célula, para la vida. ¿Ya? Hasta aquí, por favor, ¿alguna pregunta? Gracias. Bueno, si no hay ninguna pregunta, mm, vamos a continuar con las clases de química. Nos volvemos a conectar, por favor.